¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? Vamos a empezar una nueva clase de historia. El día de hoy en nuestro semestral UNI tenemos por desarrollar, pues, un tema bastante presencial, ¿no? En preguntas de admisión tipo UNI. Es justamente el desarrollo de nuestro tema hoy de la gran civilización romana. ¿Correcto? Vamos a desarrollar entonces esta gran cultura del mundo antiguo y vamos a tratar de ir directo a varios puntos, ¿no? Relacionados a esta civilización esclavista, civilización grandiosa, de grandes aportes. Como tú debes saber, Roma es la base de mucho de lo que hoy eh, se puede vivir. La cultura clásica está formada por la cultura griega y la cultura romana, y la cultura romana ha sentado bases en muchos puntos. Por ejemplo, hoy nuestro idioma, el español, por ejemplo, o el francés, el portugués, el italiano, el rumano y entre otros, son descendientes del antiguo idioma de Roma, que es el latín. Los grandes estadios tienen las características actuales que tú ves gracias a las grandes construcciones, por ejemplo, como el caso del Coliseo en Roma, para hacer su base de imitación. Los grandes desagües o cloacas son de origen romano, las termas públicas o baños son de origen romano, por ejemplo, las piscinas, tú les llamarías piscinas, ¿no? Imagínense, monumentos conmemorando triunfos son de origen romano, el derecho, justamente, con todas sus características, el derecho contractual nace en Roma. El derecho contractual es de derecho por contrato, escrito. Dejó de ser un derecho de costumbre o consuetudinario, lo que había antes. Roma sentó las bases y hoy hablamos seguramente ipso facto, habeas data, ¿no? Habeas corpus, vos populi, vos dei, ¿no? Palabras en latín para aquellos que estudian derecho, ¿no? Y justamente Roma nos va a enseñar ello. Y cómo también el ejemplo político de Roma fue justamente su permanencia. Roma no se construyó en un día, sino a través de siglos, milenios, gracias al respeto a la ley. Lo principal de Roma es el respeto a la ley, el derecho, ese es su gran aporte. Y prácticamente formó ciudadanía, porque los sectores populares también reclamaron, hicieron sus protestas sociales cuando era debido, y eso generó cambios, transformaciones, ascenso social de gente popular, llamado plebeyos, hasta acercarse pues a los cargos más importantes. Como todo pueblo tiene su historia, tuvo sus contradicciones, sus luchas sociales, internas, sus luchas políticas, ¿no? Sus luchas también externas contra grandes potencias de ese entonces, por ejemplo, los cartagineses o fenicios, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Es una historia tan larga, milenaria. Nosotros cuando hablamos de Roma seguramente nos viene a la cabeza, ¿no? Uno dirá, profesor, ¿qué es lo que puedo acordarme de Roma? En realidad, pues, si vamos a hablar de Roma, uff, como no se puede, jovencitos, sintetizar, digamos, pues, en este tiempito que tenemos, ¿no? Vamos a tratar de ir a las ideas principales. La síntesis va a ser ideas principales, nada más. No nos queda otro, ¿sí o no? Sí, profe, me dirían varios, ¿no? Roma, esta gran civilización, jovencitos, como tú ves acá, es una civilización del mundo antiguo que sienta las bases para la cultura europea, ¿correcto? Al igual que Grecia. Junto a Grecia forma parte de la cultura que occidental. Ya te vas a dar cuenta por qué viene después cultura occidental. Así, profesor, así es. Roma va a pasar por tres periodos: el periodo de la monarquía, el periodo de la república y el periodo del imperio. ¿Correcto? Así, profesor. Sí. El año de la fundación de Roma es el año 753. ¿Así, profesor? Sí. Año en el cual, supuestamente, lo dice una leyenda, la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Ellos, estos dos hermanos, fundaron la famosa ciudad. Hay una leyenda que está en un libro llamado Historia de Roma, ¿ya? Son varios tomos escritos por un historiador romano llamado Tito Livio. En el primer tomo, en el primer capítulo, se tiene la historia ahí, ¿no? Que Rómulo y Remo son hijos del dios Marte, que tuvo amores con la princesa Rea Silva, la princesa estaba prisionera en el templo de las vírgenes o el templo de las vestales, ¿no?
y había un tío de ella que tomó el poder en el reino de Alba Longa, se llamaba Amulio. Amulio había derrocado al papá de Rea Silva, esta princesa. Su papá se llamaba Numitor, hermano de Amulio. Imagínense, es toda una complejidad, ¿no? Lo cierto es que el rey usurpador Amulio mandó matar a estos niños, mandó matar a Rea Silva, ¿no? Estos niños al final no murieron, se salvaron. Una loba, ahí estamos viendo la loba en la imagen, los amamantó, ¿no? Más adelante, un campesino los crió. Con el tiempo estos niños se hicieron grandes, ¿no? Y grandes ya ayudaron a su abuelo Númitor, que seguía vivo, a recuperar el trono. ¿Te das cuenta? Con el tiempo el abuelo Númitor, ya en el poder, les va a regalar un pedazo de tierras a orillas del río Tíber, ¿no? Bueno, dicen el Valle del Lacio, ¿no? Ahí fundarán Roma. Más adelante, Rómulo se peleará con su hermano Remo, ¿no? Imagínense, lo asesinará y Rómulo se quedará en el poder. Ahí tenemos justamente los orígenes de Roma. Fueron varios los gobernantes de Roma. En Roma, chicos, durante el periodo de la monarquía, los reyes eran elegidos por la nobleza, por los denominados patricios. Se moría Rómulo, venía otro rey, pues, digamos, Numa Pompilio. Numa Pompilio no era hijo de Rómulo. Numa Pompilio era un noble que fue elegido por parte de la nobleza, por parte de los patricios. Se muere Numa Pompilio, ¿no? ¿Te das cuenta? Viene, por ejemplo, Tulio Hostilio. Y Tulio Hostilio también es elegido dentro de los nobles. Así, se muere él y vendrá de repente, pues, otro, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Esa era la característica, jovencitos. Entonces, ello fue. Pero con el tiempo la monarquía cayó en desgracia. El último rey, Tarquino el Soberbio, fue derrocado por una gran rebelión de los patricios con apoyo de los plebeyos. El rey escapó y a partir de ahí el Estado se convirtió en una cosa pública. En latín, cosa pública significa así, mira, rex es cosa, ¿no? Imagínense. Y publicus es público. Ah, ya, es pública o público. ¿Sí, profesor? Así es. El Estado es una cosa pública, ¿correcto? Se refiere al país. ¿Quiénes van a controlar el país? Los nobles, los patricios. Los patricios ahora van a sucederse en el poder. Cada año cambian de gobernante. Todos los años se va renovando el gobernante, al cual llamaban cónsul. Y para ser cónsul o gobernante de Roma, hoy tú le llamarías presidente, pero no va a estar con un mandato de 5 años o 4 años, sino un añito. Renovaban. Eso era, el Estado era una cosa pública. ¿Te das cuenta? Participaban ahí los nobles como ciudadanos, nada más. Y estos patricios se dividían los mejores cargos políticos, o también llamado magistratura. Los patricios eran los ciudadanos con derechos y se repartían los mejores cargos. Y por esos cargos luchaban, habían peleas, habían, digamos, complots políticos, ¿no? Es acá, en este periodo, que Roma creció, se hizo gigante, hasta convertirse en un imperio. En realidad, Roma ya en plena república era un imperio, pero no se hacía llamar imperio, se decía República Romana, República Romana. Los últimos gobernantes de la república decían que había que modernizar las estructuras políticas de Roma. Roma no podía seguir teniendo una estructura republicana siendo un imperio. Los romanos habían conquistado muchos países y muchos de esos países tenían gobernantes que estaban en el poder hasta morir. Los egipcios, por ejemplo. ¿Así, profesor? Sí. O el reino de Numidia, el reino del Ponto, el reino de Mitriades. Todos ellos, esos reinos ahora están controlados por la República Romana, tenían gobernantes que estaban en el poder hasta morir. En cambio, en Roma cambiaban los gobernantes casi siempre, los políticos. Y es por eso que decían, Roma necesita un dios, alguien que tenga todo el poder. En latín, Dios se dice Augusto. ¿Te das cuenta? Con el tiempo, los romanos, después de una serie de desavenencias políticas, lograron poner a un dios. ¿Te das cuenta? ¿Sabes quién fue? Fue
Octavio Augusto. Él fue el primer imperator, el que va a imperar sobre los demás. Se quedó hasta morir, imagínate. En Roma hubo antes incluso que Augusto un intento de tomar todo el poder. El primero que quiso modernizar Roma fue Julio César, pero fracasó porque los que querían mantener la república decían que eso estaba mal y lo asesinaron, pues. Imagínense. Pero de todas maneras triunfó el imperio. Y a partir de ahí, los gobernantes de Roma tuvieron todo el poder, los emperadores, los imperators, los primeros ciudadanos. Ahí ya un emperador concentra todo el poder, el que impera sobre los ejércitos, el primer ciudadano, el primer dios, primer cónsul, primer pretor, primer cuestor, primer edil, todos los cargos políticos. Así el sistema político cambió en Roma, se concentró en la figura del emperador. Era mejor para controlar los grandes territorios que tenía Roma, ¿ya? Pero también entrará en crisis. Allá, por el año 476, Roma ya no era el mismo. Roma, como imperio, se había debilitado. En realidad, los grandes pueblos del mundo antiguo vivían del saqueo, vivían del robo a otros reinos, del sometimiento a esclavos, y eso ya había llegado a sus límites. ¿Te das cuenta? Por eso caerá en el año 476. La llegada de pueblos bárbaros por esas fechas simplemente era una muestra de que Roma estaba débil. O sea, los bárbaros entraron a Roma, pacífica y después violentamente, porque Roma estaba débil, estaba enfermo. ¿Ya? Roma tarde o temprano iba a caer, porque ya estaba mal. Si Roma hubiera estado fuerte en ese siglo V, años 470 y tanto, Roma hubiese aguantado, pero ya estaba hace años mal. Y de eso se aprovecharon muchos, pues, los serbios, los visigodos, los ostrogodos, los alanos, los jutos, los mongolios, y caerá. Entonces es largo, ¿no? Imagínense, 753 antes de nuestra era hasta el año 476 de nuestra era. Imagínense. ¿Y qué pasaba en Perú, profesor? Acá en el Perú, durante la época de Roma, en el Perú estamos viviendo, jovencitos, el periodo de las culturas prehispánicas. Imagínate. Por ejemplo, es el periodo, estamos pasando por el periodo formativo y también por el primer desarrollo regional. El formativo, wow, más o menos estamos en el formativo andino medio, el formativo medio. ¿Así, profe? Sí. Y el formativo superior, superior. Es la época de Chavín. ¿Así, profesor? Sí, de Chavín, por ejemplo. Es la época de Paracas, acá en el Perú. Ah, ya. ¿Te das cuenta? Son los años, pues, 600, años 400, años 300, antes de Cristo, antes de nuestra era. Y Roma ya estaba ahí, ese es el formativo, Paracas, Chavín, ¿ya? Pero a comienzos del nuevo milenio, o sea, a partir del año 100, año 200, año 300, año 400 de nuestra era, ya estamos en el primer desarrollo regional. Y acá vamos a encontrar pueblos o culturas como los mochicas, los moche, la cultura nazca, por ejemplo. ¿Así, profe? Sí, la cultura tiahuanaco. ¿Qué te parece? ¿No? Ah, ya. Entonces, más o menos, eso es lo que pasaba acá en el mundo andino, en nuestro territorio peruano, cuando Roma era ese gran territorio que vamos a estudiar. Entonces, no te olvides de ello. ¿Correcto? Profe, ahí estoy viendo a Roma. Exacto, estás viendo jovencitos a Roma. Roma abarcó muchos territorios. Roma abarcó los territorios de Europa. Todo lo que vemos acá es Europa. Todo lo que sabes es Europa. Este territorio acá es el continente africano. Es el África. Es el África, ¿no? Y el territorio que vemos acá es el continente asiático. El continente asiático. ¿Qué les parece? ¿Te das cuenta? Y todo lo que vemos acá es la cuenca del mar Mediterráneo. Los romanos llamaron a este mar Mediterráneo, cuando lo dominaron todo, el mar nuestro. O lo que ellos decían en latín, así, el mare nostrum, el mare nostrum. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta? Cuando Roma conquiste la cuenca del mar Mediterráneo, el mar es nuestro. Ya lo dominó todo. Se va a hacer rico, el país más rico del mundo antiguo. Lo conquistó todo. ¿Te das cuenta? Conquistaba las rutas comerciales, este, oeste, norte, sur. Dominó el granero
del mundo antiguo, que era Egipto, por sus tierras fértiles, por la gran cantidad de esclavos que venía acá del Asia Menor, del Ponto, Siria, Grecia. ¡Wow! La incorporación de nuevos territorios nunca antes visto. Las Galias, Britania, Hispania. Imagínense, ¿no? Se incorporó el territorio de una gran potencia antigua que le hace el pare a Roma. Cartago, por ejemplo. ¿No? Ya hablaremos de eso. No fue fácil. Cuando Roma empezó en la península itálica como un territorio pequeño, jovencitos. Así, profesor, exacto, ¿no? Y fue creciendo, dominando toda la península. Acá en la península, jovencitos, hubieron varios pueblos en ese entonces. Así, profe, exacto, ¿no? Vamos a observar. Aquí en la península había muchos pueblos, los latinos, del cual son descendientes los romanos, están los ecuos, están, por ejemplo, los etruscos, los sabinos, los umbrios, los ítalos, los galos cisalpinos, los griegos que estuvieron al sur. Entre ellos se pelearon a lo largo de cientos de años, triunfando los latinos o romanos. Los sometieron poco a poco. ¿Te das cuenta? Roma no se construyó en un día. Y a partir de ahí Roma creció, seguía. La guerra que define su historia es acá, la guerra contra Cartago. Acá, esta guerra, tres guerras desde luego, lograron el triunfo de Roma. Y Roma a partir de acá creció rápidamente. Esto definitivamente pone en realidad una solución que ya tenía que darse en ese entonces. En ese entonces, en esta zona, se planteaba que cualquiera de los dos, Roma o Cartago, iba a ser la nueva potencia y dominar el mundo. Quien gane será dueño del mundo, decía. De esas tres guerras las ganó Roma. Y de ahí viene el Imperio Romano. El mundo antiguo de ese entonces, toda la cuenca del Mediterráneo, para ellos. Si hubiese ganado Cartago, hoy estaríamos hablando de Imperio Cartaginés. Imagínense. Caído Cartago, chicos, Roma va a crecer más. Miren, y fue creciendo en el año 200, año 60, antes de nuestra era. Mire cómo iba incorporando nuevos territorios. Así Roma creció. Se hizo enorme, jovencitos. ¿Se dan cuenta? Hasta consolidarse así. Esta es la cuenca. Entonces, jovencitos, dominó Europa, Norte del África, el Asia Menor, el Cercano Oriente, los Balcanes, la península hispánica, ¿no? La zona de Galia, hoy sería Francia, Britania, las Islas Británicas, en fin, cuántos territorios, pues, que tú puedes apreciar acá. De ahí llama mucho la atención. ¿Correcto? Ya, profesor. ¿Cómo estuvo estructurado su sociedad? ¿Cómo era la sociedad romana? Era una sociedad bastante compleja, pero yo voy a tratar de hacer la clase algo sencillo, ¿correcto? Por ejemplo, había un grupo social que, del cual procedían los ciudadanos, ¿ya? En realidad, los romanos eran descendientes de los latinos, los latinos. Habían latinos ricos, ¿correcto? Como también había latinos pobres, ¿correcto? Los ricos y que tenían también títulos de nobleza eran conocidos como patricios. Ahí estamos viendo nosotros, los patricios. Ellos son los fundadores de Roma. La aristocracia también se le puede llamar. Ellos monopolizan las tierras. Ellos monopolizan el poder político. ¿Qué te parece? Los grandes cargos políticos o magistraturas. Y se organizaban en gens, ¿correcto? El gens es un conjunto ¿de qué, profesor? De familias. Familias o hermandades, como dicen ellos, de familias. Tenían vínculos acá de sangre, de parentesco, pero también de... ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con los clanes? Es que acá los gens tenían intereses políticos. O sea, como gens tengo que capturar el Estado. Tengo que controlar el poder político, por ejemplo. Tenemos que tener el control económico, ¿no? Por estrategia. Ese era un gens, a diferencia de un clan que solamente era por territorio, por religión, por vínculos de parentesco, nada más. No, estos iban más allá. Hay que incorporar lo económico y el ascenso social y lo político. Ahí está.
¿ya? El jefe de una familia de patricios se llama pater familis. Así, profesor, o padre de familia, ¿ya? Y los padres de familia tenían decisión sobre sus hijos, ¿correcto? Así es, así es. Eso se llama, ¿no? Digamos, pues, eh, eh, digamos, control total de todos sus integrantes, ¿ya? Entonces ahí está, o también llamado patria potestad, ¿ya? El pater familias tiene patria potestad sobre sus integrantes. Los padres de familia o pater familias casaban a sus hijos. En esa época no se casaban por amor, sino por decisión de intereses económicos, sociales, políticos. Así era, no se casaban por amor. El amor era considerado una enfermedad. Si dos jóvenes patricios se enamoran, uy, se han enfermado. Antes se consideraba así. Los matrimonios eran por conveniencia económica, de ascenso social, o en todo caso vínculos con con otras familias, ¿no? Entonces, ténganlo presente, ¿ya? Y los divorcios más adelante eran también frecuentes en la antigua Roma, imagínense, ¿no? Otra característica de los romanos, de los patricios, es que adoptaban a sus hijos también. Cuando había, digamos, una familia que no tenía varones y tenía puras mujeres, o tenía varones, pero eran débiles, no le veían actitudes de defender la familia, los paterfamilias podían adoptar a un conocido para que guíe la familia, para que se convierta en el paterfamilias. Hay documentos que demuestran que esclavos que tenían tantos años trabajando para su amo, se convirtieron luego en paterfamilias. Les daban libertad y los adoptaban, hijos adoptivos, reconocidos ante la ley. Y el objetivo era que defienda a la familia, que guíe la familia. O de otras familias se incorporaban a otras, también adoptadas. Las adopciones no eran desde bebitos, eso no se daba. La mejor adopción era desde adulto, porque te vieron crecer, te vieron apoyar, ¿no? Siempre te identificaste con la familia. Entonces no te adoptaban de pequeño, te adoptaban ya adulto, ¿no? Es decir, tenías que ganarte, pues, ese derecho. Se daba en Roma. Y la violencia, la guerra también, por el respeto a la familia era fuerte. Y tú tenías que cumplir eso. Toda la sociedad romana veía, ah, no, él es hijo de tal familia, tiene que defender. Y eso se daba, y se cumplía. Era otra mentalidad. Otro punto que hay que tener en cuenta es, a nivel social, es la presencia de los plebeyos. Es el sector popular, ¿correcto? El pueblo. Ah, los plebeyos pobres, ¿ya? Formado por diversos tipos de integrantes, artesanos, campesinos, ganaderos, comerciantes, ¿no? Incluso más adelante se incorporarán los libertos o esclavos liberados. Cuando hay esclavos que logran su libertad, se incorporan dentro del sector popular, ¿ya? La historia de Roma también empezó con los latinos como tribu, pero con el tiempo se fueron incorporando otros pueblos, ¿ya? Latinos, etruscos, ecuos, umbrios, ya hasta allí llamarse romanos, pues, ¿no? Y la base social del cual descansa la economía y la explotación es la presencia del esclavo. ¿Ah? Roma fue la civilización antigua que se caracterizó por tener propiedad total sobre la vida de una persona. Un ciudadano romano podía tener 10, 20.000 esclavos, 10.000 esclavos. Si yo quiero lo mato, lo vendo, no pasa nada. El Estado no defiende a los esclavos, el Estado defiende al propietario, al ciudadano esclavista. ¿Te das cuenta? Ese tipo de esclavitud fue muy explotadora. Mientras en Egipto, mientras en Mesopotamia, en los pueblos antiguos, otro tipo de pueblos, los esclavos no tenían cadenas en los otros pueblos, pero en Roma sí. En otros pueblos no había mucha venta de esclavos, acá en Roma sí. Las grandes guerras de Roma trajeron miles y miles de esclavos, miles y miles de tierras también. En Roma, el Estado, controlado por los patricios, vendía tierras y vendía esclavos, lotes de esclavos, cantidades. Llegó un momento en el cual en Roma era más barato comprar nuevos esclavos que Roma tenía que estar alimentando a los esclavos. Los explotaban hasta morir.
Murió esa cantidad de esclavos, compro otro. Es más rentable comprar nuevos esclavos. Y esto generó rebeliones, pues. El esclavismo romano fue el más rapaz, el más salvaje de todos los esclavismos que hubo en el mundo antiguo. Pero funcionó, generó grandes obras que hoy admiramos en el mundo. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, hay hasta compra, venta de esclavos, en fin, ¿no? Hubo momentos en el cual, en algún momento de la historia de Roma, los esclavos podían hasta comprar su libertad, pero tenías que trabajar años y años para tu amo. Tu amo te daba en las tardes libertad para que tú vayas a trabajar al mercado, a vender algo, y la monedita que tú ganabas se lo dabas a tu amo. Con eso estás pagando tu libertad, pero de aquí pues hasta 50 años o 40 y tantos años, ¿no? De edad me refiero, de edad, ¿no? O cuando ya no eras útil, ya estabas débil, ya pagaste tu libertad y podías ser libre. Pero hasta ahí pues las fuerzas no te dan, ¿no? Por decirlo de una forma, pues. Mira, esta es la sociedad romana, ¿correcto? Ya. Otro punto que debemos estudiar de Roma, que viene mucho en los exámenes de admisión, es la situación política. Si bien hemos visto que no es lo mismo la política en la monarquía que en la república y el imperio, en la Universidad Nacional de Ingeniería y en cualquier universidad, casi siempre los que hacen preguntas de admisión hacen preguntas sobre la república, las instituciones políticas de la república. ¿Así es, profesor? Así es, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver acá, digamos, la presencia de las principales instituciones políticas, ¿ya? En un inicio, en los inicios republicanos, en los inicios, ¿correcto? ¿Quiénes tenían el control político total? Control político total en Roma. Eran los patricios. Los patricios. Es decir, para ser senador era como ser congresista en la actualidad, ¿no? Tenías que ser patricio. Para ser cónsul, es como ser presidente de la república, tenías que ser patricio. Para ser pretor, censor, edil, cuestador, todo, tenías que ser patricio. Si no tienes el título de nobleza, no podías ser, digamos, pues, participante de la política, ¿ya? ¿Qué es? Vemos acá algunas instituciones políticas. El cuestor. El cuestor es aquel que administra las finanzas, ¿correcto? Administra las finanzas, ¿ya? Se encarga de algo así como una especie de, no sé, yo podía comprar con un ministro de Economía, algo así, ¿correcto? Allá. El edil es aquel que administra la ciudad, las ciudades, ¿correcto? La limpieza, las fiestas públicas, el ornato, eso había. El censor es aquel que se encarga de realiza los censos de población, los censos. El censor tenía que saber cuántos negocios, cuántas familias existían en Roma, ¿correcto? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué realiza los censos? ¿Quiere saber cuántos hay? Porque este hombre también cobra los impuestos, cobra los tributos. Cobra los tributos. Ya. El censor sería algo así como el SUNAT. ¿Te das cuenta? Esos tributos al final se lo pasa al cuestor. El cuestor es el que lo administra, que es diferente. ¿Se dan cuenta? Ahora, los censores también, aparte de ello, cuidaban las costumbres de Roma. Cuidan las costumbres. ¿Por qué? Porque los romanos se alienaban fácilmente. Alienación quiere decir asumir costumbres que no te corresponden, que no van contigo. Por ejemplo, los romanos les gustaba mucho la moda egipcia, la moda griega, ¿no? Y Roma combatía eso, pues. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué te pones esa peluca? ¿Por qué te pones ese maquillaje? Algo así. Cuidaban las costumbres. Y el censor no está solo. Tenía un grupo de personas que miraban, vigilaban, cuidando, con sus sensores. De ahí viene la palabra censor. Te censura. Censura viene de prohibirte. Están con sus sensores ahí vigilantes. ¿Se dan cuenta?
De ahí viene eso. El pretor es el que administra justicia. Ah, ya, profesor. No te olvides, ¿correcto? Ahí está el que administra justicia. El cónsul es algo así como el poder ejecutivo de la época. El poder ejecutivo. El cargo duraba 1 año. Alguna vez lo subieron a 2, lo volvieron a bajar a 1. En fin, ¿ya? Pero para ser cónsul tenías que ser patricio. Era así, es un cargo muy importante en Roma. ¿Y por qué le dicen así el cónsul? El cónsul es el que ejecuta las leyes que se han dado en Roma. Es decir, los manda a cumplir. El cónsul es el que manda a cumplir. Se le consulta también muchas cosas, desde luego. Ah, ya. Pero ser cónsul no es lo máximo, no, 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 no. Para una persona política, tal vez es la imagen Roma, pero en realidad la institución de mayor poder romano era el Senado. El Senado es algo así como el poder legislativo, ¿no? 300 senadores, asambleístas. La palabra Senado viene de el concepto senil. Senil significa anciano. Ah, eran ancianos, exacto. Eran ancianos de la nobleza, ancianos patricios, pues. Debatían ahí, ¿no? Entre la máxima institución. Declara la guerra, declara la paz. ¿Me dejó entender? Es así. Ahora, en Roma se respetaba la ley, las reglas de juego político. Nadie se puede salir de esa norma, de esa regla. Aquel que salga de eso, te llevan a prisión, te ejecutan o pena de muerte. Era así. Cuando tú querías sacar a un rival político de la escena, de esa escena política, te lo tumbas en base a la ley. Algún acto de corrupción, algún acto de peculado, ¿no? De esa forma se trabaja. Y era efectivo, ¿eh? Ya, esas características hasta el día de hoy se dan en todo el mundo. Eso que hoy hacen los estados a nivel mundial, nació en Roma, pues, respetando la ley, la norma. ¿Qué te parece? Era así. Ahora, los romanos respetan mucho la ley, pero solo en caso de guerra, entonces en Roma, el Senado suspendía el cargo de cónsul, lo suspende por 6 meses. Y el Senado nombraba a un dictador, ¿correcto? El mismo cónsul podía convertirse en dictador. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que en la dictadura no entran en vigencia las normas o leyes de Roma. Se suspenden todo. Es estado de emergencia. ¿Venga? Se va a estado de emergencia. Así, profesor. Exacto. Y en estado de emergencia, todo vale. Con tal de ganar. Se suspenden los derechos por 6 meses. Este es por 6 meses. Se puede nombrar a ese mismo cónsul o a otro se nombra, a otro personaje de la nobleza, o sea, de los patricios, para ser dictador. Y acá todo lo imposible. Requisas, matas a gente inocente, si es que es así tu estrategia. Pero los romanos, cuando terminaban los 6 meses precisos, el Senado vuelve a tomar el poder. Si tal dictador mató a personas inocentes, no va preso, porque la ley lo ampara. Pero si comete un delito, cuando ya no es dictador, al día siguiente, por ejemplo, va a prisión, le hacen juicio. ¿Por qué? Porque no respetó la ley. Roma es así. Pero si mató gente inocente, es un criminal. Ah, pero como era dictadura, como era líder, no va a prisión. La ley lo ampara. Así. Esa era Roma, jovencitos. Miren cómo era la diferencia. Hoy esto se está prohibido, pues, en la actualidad, pero así funcionaba Roma. Entonces, imagínense. Otro caso es el de las asambleas. Roma tuvo muchas asambleas. ¿Ya? ¿Así, profesor? Sí. Roma tuvo muchas asambleas también acá. La asamblea curial, que es la asamblea de los patricios. La asamblea centurial,
donde se reunían patricios y plebeyos. Acá salían las centurias romanas, ¿correcto? Y acá la asamblea tribal, donde se elige al tribuno de la plebe, al defensor de los plebeyos. Pues, imagínense, ¿no? El defensor de los plebeyos, el tribuno de la plebe, con el tiempo adquirió poder y con el tiempo tenía derecho de veto, de oponerse al Senado. Luchando, reclamando sus derechos, los plebeyos lograron con el tiempo acceder a los cargos políticos. Casarse con las patricias, ser sumos sacerdotes, igualdad ante la ley. ¿Cuántas leyes, no? La ley Canuleia, la ley Hortensia, la ley Claudia, la ley Ogulnia, la ley de las 12 tablas, en fin. Pero todo reclamando. ¿Te das cuenta? Luchando se logró, ¿no? Y como lo vemos acá, es cierto, las luchas de plebeyos por obtener derechos cambiaron a Roma. ¿Cuántas leyes? Repito, la ley Canuleia le permitía a los plebeyos poder casarse con las patricias. La ley Licinia le permitía a los plebeyos poder asumir algún cargo político, ser pretor, cónsul, censor. ¿Te das cuenta? Así es. La ley Ogulnia permitía a los plebeyos llegar a ser sumos sacerdotes. La ley Hortensia legaliza el plebiscito o consulta popular. Lo que diga el pueblo tiene más peso que lo que diga el Senado. ¿Te das cuenta? Y así la ley de las 12 tablas le dio igualdad jurídica a todos, las primeras leyes escritas. Todo fue reclamando, luchando, pues. Esa es una característica de Roma, que se dio en la República. Otro acontecimiento de la República es también el desarrollo de las famosas guerras púnicas que había mencionado. Cartago fue el rival más terrible. Quien triunfe, Roma o Cartago, se iba a ser dueño del mundo antiguo, es decir, de la cuenca del mar Mediterráneo. Triunfo romano. Triunfo romano. Fueron 3 guerras. La segunda, incluso Roma casi cae liquidado, ¿no? Por el talento del famoso general cartaginés Aníbal. Con sus elefantes y con sus mercenarios llegó incluso a la península itálica, Roma. Pero al final la historia no fue total para él, no fue contundente. Fue derrotado en la batalla de Sama, ¿no? El gran Aníbal, con el tiempo, Roma se apropió de Cartago, la destruyó y la convirtió en una Cartago romana. Imagínense, ¿no? Ahí, ¿saben? Roma se hizo rico, multiplicó su riqueza, pero ¿saben? Acá viene un problemón. Si bien Roma se hizo rico, los ricos se hicieron más ricos, pues, y los pobres más pobres, redundando ahí, ¿no? Durante mucho tiempo, cada vez era más notorio la mala distribución de la riqueza. Los patricios se quedaban con más tierras, con más esclavos. Los plebeyos que lucharon en las guerras, que habían perdido un brazo, que vieron morir a sus hijos, no recibían casi nada. Y esto generó descontento, reclamo por una mejor distribución de la riqueza. Pero los grupos de poder patricios no iban a ceder. Ya parecía que se venía lo peor, una crisis social. Unos defensores de los plebeyos, es decir, unos tribunos de la plebe, los famosos hermanos Graco, ellos trataron de hacer una serie de reformas, como la ley agraria, dar tierra para los campesinos, o la ley frumentaria, que bajaba el precio del trigo, un trigo subsidiado. Esto no les gustó a los grupos de poder, a los patricios, a los patricios y plebeyos ricos, habían plebeyos ricos. Todos ellos ahora le vamos a llamar los optimates o los mejores. Los hermanos Gracos eran una traba para sus intereses. Había que sacarlos. Les buscaron las leguleyadas o jugadas políticas, como actos de corrupción o algo así. Uno de ellos lo mataron, otro se suicidó. Los hermanos Gracos lo que querían era evitar mayor conmoción social, pero no pudieron. Al final, los ricos se seguían haciendo ricos, los pobres seguían siendo pobres, y esto originó unas guerras entre los romanos, las guerras civiles. Fueron casi un siglo de guerras civiles, ¿no? Entre el Partido Popular y el Partido Senatorial, de los mejores, los optimates, ¿no? Acá, pues, la guerra entre el general Mario y el general Sila.
entre Julio César, ¿no? El caso del Pompeyo, Craso, Marco Antonio, Lépido, Octavio, unas guerras terribles, conspiraciones como las de Catilina, o senadores que también, como Cicerón, ¿no? Que estuvieron presentes en una crisis política. O sea, Roma había crecido tanto y seguía, pero había una serie de problemas. Una mala distribución de riqueza, una mala estructuración política. Roma tenía que cambiar. Estaba tan débil que no querían que se agudice más las guerras, que incluso hicieron una especie de alianzas políticas por breve tiempo. 3 gobernantes a la vez, primer triunvirato, segundo triunvirato, ¿no? Hubieron triunviratos. El primer triunvirato estuvo formado por Julio César. Julio César, acá también estará el famoso Pompeyo, todos eran generales, ¿ah? Y estaba Craso. Ellos fueron derrotados en determinado momento. Julio César tomó el poder. Julio César cometió un error político, monopolizó todos los cargos, cuestor, edil, censor, pretor, cónsul, senador. Era como una especie de tirano o dictador. Violó las leyes, se hizo cónsul vitalicio y por eso sus enemigos políticos lo mataron. Pero Julio César era querido, era amado por el pueblo. Si bien legalmente era un dictador, un tirano, pero tenía legitimidad. Legitimidad, ¿sabes quién te da la legitimidad? El pueblo. El pueblo lo quería, lo amaba. Repartía tierras, daba alimentos, regalaba esclavos, o sea, era así. Hoy sería como un populista, pues. Se sabe que Julio César era corrupto, era corrupto. Sus enemigos lo atacaban por ahí, pero cuando al pueblo lo tienes de tu lado, lo tienes comiendo de tu mano, te van a apoyar. Cuando mataron a Julio César, el pueblo pedía venganza contra los asesinos. Y los generales de Julio César lograron, pues, vencer a ellos. Más adelante, los generales de Julio César triunfaron y ellos formaron el segundo triunvirato, ¿no? Marco Antonio, habrán escuchado de él. Marco Antonio, más adelante Lépido, ¿no? Y Octavio. Ellos son los líderes del segundo triunvirato. Marco Antonio, Lépido es el primero en caer. Ponemos por acá, cayó. Con el tiempo vino una guerra civil entre Marco Antonio y Octavio, y se produce el triunfo de Octavio, la derrota de Marco Antonio. La derrota de Marco Antonio y su aliada Cleopatra. Al triunfar Octavio, los patricios y plebeyos ricos, los optimates, nombraron a Octavio imperator, Dios. Y con él empieza el imperio. ¿Qué te parece? ¿No? Se convirtió Dios, Augusto, pues, Augusto. Roma va a vivir otro momento de mayor desarrollo y apogeo, con más explotación de esclavos, ¿no? Esta es la etapa imperial, como podemos ver acá. Los historiadores dividen este periodo en alto imperio y en bajo imperio. Ahí está Augusto, por ejemplo. ¿Ya? Acá. Todos los emperadores son primeros ciudadanos o príncipes o príncipes. Augusto, ¿no? Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, tantos emperadores, no vamos a mencionar. Tito, el hijo de Vespasiano, Trajano, Adriano, ¿cuántos emperadores? Augusto pacificó Roma, sometió a todos los pueblos rebeldes, eso se llama la Pax Romana, la pacificación, y viviremos el famoso siglo de Augusto, o apogeo cultural. Ahorita vamos a ver algunas obras de ello en otra lámina. Vespasiano es el que inició la construcción del Coliseo Romano, muy conocido por este tipo de estadio, ¿no? Hasta ahora se puede apreciar en la ciudad de Roma. Tito es el que votó a los judíos de Palestina. Él inició la diáspora o dispersión de los judíos de su territorio. Imagínense, ¿no? Los rebeldes judíos constantemente, jovencitos, no se tranquilizaban. Con Trajano, Roma llegó a la máxima expansión territorial. Lo que ustedes ven en la imagen, en el mapa, es Roma en su máxima expansión. Imagínense, ¿no? Adriano es el emperador que recopilará el derecho romano, recopiló leyes de ese entonces.
¿correcto? Pero vinieron más emperadores y después vinieron los golpes. La Guardia Pretoriana empezó a derrocar emperadores. Con el tiempo, jovencitos, para poner orden a estos golpes de Estado, un general llamado Diocles tomó el poder y quiso reestructurar Roma. Diocles se convirtió en el señor absoluto de Roma, para poner orden. Señor, en latín se dice dominus, y ahí viene el dominado. El dominado. Ya estamos en el Bajo Imperio. En esta época, Diocles se convierte en Diocleciano. Para evitar los golpes de Estado, dividió a Roma en 4 provincias imperiales, ¿ya? Con 2 Augustos y 2 Césares en gobernar. Primer Augusto, segundo Augusto. Primer César y segundo César. 4 gobernantes, 4 emperadores. Eso se llama tetrarquía. Se llama la tetrarquía. Y trató de evitar los golpes de Estado. Eran 4 emperadores reconocidos. Si se muere el primer Augusto, el segundo Augusto se convierte en primer Augusto. El segundo o el primer César se convierte ahora en segundo Augusto. El segundo César se convierte en primer César. Y el cargo de segundo César está vacío. Ya, se busca un general, alguien de confianza, y se lo nombra también segundo César. ¿Qué te parece? Era una forma de darle estabilidad para evitar los golpes de Estado, pero aún así no funcionó. Esta forma de administración fracasó porque habían otros generales que tenían apoyo, pues, de tropas y derrotaban muchas veces. No fue fácil estabilizar Roma, pero fue un intento. Vinieron más emperadores, más emperadores. Uno de los que más recordamos es el emperador Constantino. Constantino, ¿no? Es el emperador que al ver la pobreza y la miseria en Roma, toleró las diversas religiones, tolerancia religiosa, y esto favoreció en el tiempo, en el futuro, al cristianismo. Fue Constantino quien fundó la nueva capital de Roma, la ciudad de Constantino, o Constantinopla, por acá, la ciudad de Constantinopla, ¿no? Constantinopla, en el lado oriental del Imperio Romano. Esta será la capital, la ciudad de Constantino. En esta zona oriental del Imperio Romano se hablaba griego, por eso ciudad de Constantino, ciudad en griego se dice polis, Constantinópolis, latinizado Constantinopla. Esa es la nueva capital. Pasó el tiempo y otros emperadores llegaron, como Teodosio el Grande. Y con él el cristianismo había avanzado mucho hasta convertirse después en la religión oficial de Roma, a través del edicto de Tesalónica. Con el edicto de Tesalónica, el cristianismo se convierte en religión oficial. De religión perseguida, perseguirá a otras religiones. ¿Qué te parece en Roma? Más adelante fue él quien hace la división imperial. Fue, jovencitos, Teodosio quien divide su imperio entre sus hijos. Fue Teodosio quien divide el imperio entre sus hijos. ¿Así, profesor? Sí. El imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Occidente lo dejó a Honorio, uno de los hijos de Teodosio, y Oriente a Arcadio. ¿Qué te parece? ¿No? Pero el Imperio Romano de Occidente no durará mucho, 80 años después, porque esta división fue en el año 395 de nuestra era. En el año 476 de nuestra era, cae Roma. Cae por la invasión de los bárbaros. ¿Te das cuenta? De los bárbaros. 80 años después cayó. Llegaron acá muchos pueblos bárbaros que entraron primero pacíficamente, después violentamente, ¿no? Visigodos, ostrogodos, alanos, jutos, bunguros, ya no pudo más. Estaba mal. Y esos pueblos bárbaros, con el tiempo, crearon los pueblos actuales, los anglos y sajones, Inglaterra, los francos, Francia en las Galias, los visigodos, España, los castellanos, los ostrogodos en Italia, y así. Y estos pueblos hasta hoy se sienten herederos del Imperio Romano de Occidente. Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España se hacen llamar cultura occidental, cultura del Imperio Romano Occidente. Admiran todas las características de Roma, cultura occidental.
hasta nuestros días. El otro imperio duró 1000 años más, solo caerá allá por el año 1453. Con la capital, la toma de su capital, de Constantinopla, por los turcos otomanos, por los turcos, ¿no? Entonces, ver acá. Ese es Roma, pues, jovencitos. Profe, me dirán ustedes, ¿cuáles son los grandes aportes de Roma? Roma nos ha dado mucho. Casi todo lo que sabemos de los romanos, en realidad, es copia de los griegos. Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente a los romanos, en filosofía, en historia, en arquitectura, en oratoria, en escultura, en teatro, en literatura, poesía. Prácticamente los romanos imitaron todo lo que habían hecho los griegos. ¿Así, profesor? Sí, jovencitos. Tenemos muchos historiadores, poetas romanos, pero en realidad muchos de ellos aprendieron de los griegos. Acá está, por ejemplo, Salustio Crispo, un historiador, ¿no? Político e historiador romano, que escribe sobre, por ejemplo, la conjuración de Catilinia. Catilinia fue un político que quiso ser siempre cónsul, no lo fue, y quiso conspirar contra la República. Fue derrotado. Interesante lo que hace Salustio. La guerra contra Yugurta también. La guerra contra Yugurta fue una guerra contra un pueblo llamado los Númidas en el norte del África, donde Yugurtas le hizo la vida a cuadritos a los ejércitos romanos, pero fue derrotado al final. Escribe por eso. ¿Por qué escribe Salustio sobre esto? Porque para él, los que lucharon acá fueron los sectores populares de Roma. Por reivindicar a ellos, escribe estas obras, ¿no? Contra Catilinia y contra Yugurta. Julio César, el famoso dictador, ¿no? Y famoso historiador y general, ¿no? Nos escribe su conquista de las Galias. Él tiene una obra llamada Comentario de la Guerra de las Galias. Minimiza a los galos cuando los galos lucharon grandiosamente. Él los insulta cuando dice vini, vidi, vici. Vi, ¿no? Dice, vi y vencí, dice. Imagínense, ¿no? Ahí está. Tito Livio, él hace una gran obra justamente llamado La Historia de Roma, desde la fundación de la ciudad de Roma hasta la época de Augusto, imagínense. Ahí está Tito Livio, el famoso historiador. Tácito, ¿no? Otro político e historiador romano, ¿no? Donde escribe las historias y anales. Este ya es en la época de los emperadores, ya unos cuantos emperadores, justamente a los cuales él halaga, pues, ¿no? Seutonio, la vida de los 12 Césares, también en la época de del imperio, ¿no? De los emperadores. Y hace la historia de emperadores principales. 11 emperadores, más Julio César, que serían 12. Es interesante el trabajo acá de estos historiadores. Pero muchos de ellos tienen las características de imitar la forma como escribían los griegos. ¿Correcto? Gran aporte. Por ejemplo, Séneca, un filósofo romano. Marco Aurelio, emperador, también filósofo. Ambos, ¿no? Seguían la filosofía del estoicismo. El estoicismo. Así, correcto, ¿no? El estoicismo es la filosofía que plantea que simplemente hay que aceptar tu destino. Acéptalo, el destino es difícil, ¿no? Y siempre será así. Aquel que acepta su destino va a vivir tranquilo. Y esto venía también, este es otro aporte de la filosofía helenística griega. Los griegos, ¿se dan cuenta? Entonces, imagínense ustedes, ellos trataban de imponerle este tipo de moral, ¿no? Estoica, a los esclavos, a los sectores populares, a los pueblos conquistados, en fin. Nadie va a negar justamente que hubo, digamos, también el desarrollo de la filosofía helenística dentro de Roma, ¿no? Acá está el poeta Virgilio, que vivió en la época de Augusto. Su obra, la Eneida. La Eneida es simplemente una copia podríamos decirlo, de la Odisea de Homero, ¿no? Es Eneas, héroe troyano que escapó, vive una serie de aventuras por el mar Mediterráneo, llega a la península itálica y sus descendientes van a fundar Roma, ¿no?
Imagínense, Virgilio es quien plantea que los romanos son descendientes de los troyanos, imagínense. El Ovidio y el arte de amar, el arte de la seducción, tanto el varón como de la mujer. Horacio, los épos, esto es una especie de, ¿cómo podríamos llamarlo? Tipo poemas, ¿no? Pero tipo poemas satíricos, ahí en Horacio, en literatura, ¿no? Bueno, estamos viendo acá, Adriano es el emperador que mandó recopilar el edicto perpetuo, la legislación romana. Y eso es muy importante para justamente no modificar pues una serie de decisiones jurídicas que se daron, ¿no? Antes las leyes romanas eran más dinámicas, con el edicto perpetuo se va a respetar. Algunos dicen que acá también hay problemas porque la sociedad, la legislación se va a anquilosar, se va a hacer muy antigua, muy anticuado con el tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es el mayor aporte de Roma al mundo? El derecho, el respeto a la ley. No te olvides. Muchos de las leyes que hoy usamos tienen su base y fundamento en el derecho romano. ¿Ya? La ley de las 12 tablas le dio igualdad jurídica a los romanos y es estudiado el día de hoy por toda la jurisprudencia actual. No te olvides, el derecho, mayor aporte a Roma, ¿no? En arquitectura, mira, los romanos hicieron grandes obras. Mira, está acá, aquí está el Panteón. Es una obra, en un inicio, posiblemente acá estaban algunos dioses, estatuas de dioses. Con el tiempo, las familias más importantes serán enterradas ahí. Tengo entendido que hoy la iglesia lo usa, la iglesia católica lo usa como un templo católico, imagínense, en la actual Roma, ¿no? Las columnas de triunfo. En un inicio, los romanos hicieron arcos del triunfo y columnas de triunfo para conmemorar sus éxitos militares, ¿qué te parece? Las termas o baños, imagínense, ¿no? En fin, Roma nos ha dejado una arquitectura que hasta el día de hoy nos deja maravillados, con el uso del cemento, por ejemplo, y con los cánones de belleza griego también, ¿no? Se presentan acá. Ahí está el circo era un lugar de esparcimiento, carrera de caballos, hoy le llamamos hipódromo, y el coliseo, los famosos estadios, ¿no? La gente acá, prácticamente cuando salía extasiado, wow, qué bonito, viste cómo le corría la sangre, cómo le cortaron el brazo, cómo le quitaron los ojos, wow, sí, buen espectáculo, emocionados, pues. Y afuera les regalaban trigo, les regalaban pan, el Estado, el emperador mandaba a regalar y salían contentos. ¡Wow! ¡Qué buen emperador! Sí, está con el pueblo. Y pasaban el mensaje, pasaban la voz a la población. Así los manipulaban. La gente decía, ¿fuiste al circo? ¿Fuiste al coliseo? Sí, estuvo muy bueno el espectáculo. El emperador es bueno, nos regaló pan. Hubiera sido, la entrada fue gratis, decían, ¿no? En fin, pues, así había la manipulación social. Como en nuestros días también se dan, ¿no? Algo así. ¿Qué te parece? Entonces, ahí estamos viendo grandes aportes de Roma al mundo. Bueno, chicos, esta parte de nuestra clase. Nos vemos.